Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, saturando un poquito, pero bueno, hay cosas que pasan. Tengo a Santiago Coitiño en la columna de los lunes, nuestro psicólogo de cabecera, y espero que me escuche bien, porque está medio alto todo acá, ahora sí, mejorando un poquito. Bienvenido Santiago, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás de retorno ahí? ¿Bien? Bien. Bueno, Te escucho bárbaro. Menos mal, no sé, el teléfono estaba medio mimoso, entonces ante las diferentes... Santiago, querido, ¿puede ser que el teléfono tenga un poco de languidez de estar quieto? ¿Cómo se detecta eso? ¿Cómo nos damos cuenta que la pandemia... ¿Cómo nos afectó tanto? Porque uno mira la pandemia hoy, o un año y 2 meses, 3 meses, y vos decís, pensar que de un momento a otro nos arrancó de raíz la vida que teníamos. Después nos fue devolviendo, pero nos fue devolviendo con un montón de conceptos diferentes. Nos fue devolviendo con el otro día estaba pensando un poco hasta en una rutina de stand-up, ¿no? Que no hablar de la pandemia en sí, sino de los cambios que hemos tenido y programar una salida termina siendo, después de esa conclusión matemática, que pido una pizza. Quieto, ¿no? Sí, obvio. A veces para cuidarse también. Exactamente, porque hay un montón de aspectos que vos decís, bueno, hoy vamos a salir porque nos merecemos un poco de aire puro, y terminás haciendo cosas muy muy chiquitas o muy o casi que a no atreverse a nada, aunque por ahí uno ve que hubo gente que en el peor de los tiempos andaba de fiesta clandestina y le importaba 3 carajos. Pero por eso digo, la regla general capaz que no se puede utilizar en este momento. Pero sí, cuando vos me hablaste de languidez como tema, uno mal usa la palabra en Uruguay. Languidez es cuando tiene el estómago vacío, ¿no? Decimos, tengo una languidez y lo que tenés hambre, o lo que has comido mal y estás en desorden. Pero cuando lo planteas del lado de la motivación, me parece que es muy importante que la definas y nos expliques cómo llegamos ahí. Bien. Sí, como decía, la pandemia nos ha dejado un montón de cosas y todavía no nos suelta, ¿no? Claro, no. Claro, y la languidez se entiende por ese lado. La languidez en sí se entiende como unos síntomas de desgano, de falta de energía, de aburrimiento, donde la persona a veces siente que como que no se siente totalmente mal, no llega a ser un síntoma depresivo, ¿viste? Con toda esta negatividad y ver el mundo con símbolo, ¿no? negativo, no llega a ser tanto. Uno puede funcionar, pero funciona media máquina de alguna manera. O sea, no está totalmente mal, pero tampoco ve que está en su máximo, en condiciones óptimas, ¿no? Claro. De alguna manera. Entonces se traduce en esto, en aburrimiento, en justamente falta de energía, en no poder levantarte de la cama bien y a tiempo y con ganas, baja productividad, de alguna manera es como, lo describen muy bien, es como un día nublado, pero sin lluvia, ¿no? O sea, como ese punto medio, bien, digamos, claro, entre la depresión y algún síntoma de ansiedad, digamos, en el medio se encuentra la languidez. Y se explica, ¿no? De alguna manera por justamente por lo largo que se nos ha presentado esto de, claro, la pandemia, ¿no? El, claro, hecho de no ver como una luz, ¿no? Después del túnel, como genera un poquito de desesperanza en ese sentido. Y la desesperanza está muy vinculada justamente al estancamiento, al no querer o al no poder muchas veces meter energías en base a algo que en base a los objetivos propios, en base a lo que uno persigue, porque no parece haber mucho cambio, si bien, claro, viste que en la pandemia se han desarrollado un montón de cosas, ¿no? Al principio parecería que bueno, primero éramos Uruguay particularmente, ¿no? Éramos el país que estaba mejor en región y mejor a nivel mundial, y después la cosa empezó empeorando, y después hacíamos como ¿no?
Sí, como proyecciones a que en unos meses vamos a estar bien y las vacunas nos van a solucionar todo y sin embargo como que todavía seguimos ahí, claro. en ese transitar, ¿no? Medio que remando en dulce de leche. Entonces, como esta situación así, como que la cosa se ha estirado un montón, empieza a haber en población general, ¿no? Justamente estos síntomas que hablamos, que de alguna manera se diagnóstico, que una persona esté totalmente desanimada, sin sus objetivos bien clarificados, sin poder levantarse mucho de la cama, sin ganas de hacer nada, sin ganas de a veces de juntarse cuando puede, o a veces de cumplir con sus horarios, o capaz que en el trabajo también se ve y se le señala que ha bajado un poco su productividad. No encerrarnos en el sobrediagnóstico, sino entenderlo en base al contexto, que es lo que siempre en el mejor de los sentidos si a eso le agregás se hace, ¿no? si a eso le agregás teletrabajo, que no salís de la pantufla, si a eso le agregás estudiar a distancia, que tenés clases en diferentes horarios, estás conectado o en eso del teletrabajo me ha pasado de la poca gente que me ha tocado que está en teletrabajo pleno, de que está laburando de las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, porque es todo largo, lento, tedioso, porque se va más allá de que cuando, sin embargo, iba a su trabajo, su empleo y entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, hoy está conectado y siguen está como todo muy tedioso. ¿Eso también tiene que ver con ese aspecto o es casualidad que está se le ha multiplicado el trabajo? Porque da esa sensación de que está todo más lento. Mismo nos hablaban el otro día educadores y maestros y profesores que están muchas horas detrás de una tarea que antes tenían la planificación y se resolvía de forma casi cotidiana, y ahora está como más enredado. Tal vez tengamos en esos casos un poco también de esa languidez y no lo detectemos, entendemos que el problema es la plataforma, la conectividad, el Zoom, las pantuflas estas que nunca me gustaron, cómo voy a andar de vestido. Bien, ¿no? Porque la languidez es eso, no es que nos imposibilita, sino que nos baja, digo, la barrita, digamos, de energía y de entusiasmo y de motivación. Entonces, en esa situación bastante gris, ¿no? Bastante como ambigua, uno no lo detecta como un problema muy grave. ¿Qué pasa? Si esto se más depresivos y de ansiedad, como hablamos recién. Pero sí, tiene mucho que ver con esto, con obviamente, como hablamos siempre, ¿no? De si uno tiene una planificación un poco desordenada, ¿no? Si directamente no tiene ninguna planificación y la organización se le está dificultando un poco, sumado a la incertidumbre de cuándo esto va a terminar, ¿no? Serían como los factores que de alguna manera predisponen a este tipo de emociones, ¿no? El hecho de no comer a diario todos los días, el hecho de siempre trabajar en el mismo lugar, no considerar también los espacios y los tiempos de ocio, ¿no? Desenchufar un poco también, porque a veces uno, sobre todo la gente que trabaja desde la casa, va en automático y a veces no contempla ciertas cosas. Por ejemplo, esto que te hablo, darle el tiempo a liberar un poco la mente, salir del espacio de trabajo, irse al café, o por lo menos dar una vuelta por la manzana, por donde sea. O sea, saber planificar y ponerle importancia a esto a veces se nos va un poco de las manos y empieza a haber justamente este tipo de síntomas, ¿no? Lo que de alguna manera se viene estudiando es que
lo curioso, ¿no? Que a veces para solucionar esto, mucho tiene que ver con un cambio de actitudes, ¿no? Se habla mucho de hacernos de ciertas actitudes que tienen que ver con el mindfulness, ¿viste? No sé si alguna vez lo podemos tratar a veces en alguna columna. De productividad, eso genera un poco de motivación, el verse a uno mismo también no siendo capaz de hacer y lo que es capaz de alguna manera de generar esa actividad que siempre fue capaz, uno también empieza a autopercibirse de otra manera, ya no hay tantas ganas, entonces bueno, como que apelan a esto, ¿no? A poder centrarse, a poder respirar profundamente, a poder aflojar un poco la sobreestimulación externa, de alguna manera generar de nuevo apelar a las rutinas, que de alguna manera estas actitudes también apelar a la gratitud, viste que hubo, claro. También se describía mucho que hubo un periodo de la pandemia donde, bueno, las personas mostramos mucho esta cara de gratitud a los médicos con los aplausos, pero también cuando ibas a comprar algo, uno se mostraba como más de que estamos todos en esta, ¿no? Claro. Tirando como desde el, no sé si del mismo barco, pero que estamos todos en la misma. Y esa actitud ha empezado como a cambiar un poco también. Y bueno, como que la pandemia sigue acá y se está como de alguna manera identificando y estudiando todo esto, cómo va surgiendo, ¿no? Claro. Santiago, y esta cuestión de que, por ejemplo, se ha agravado bastante y en un momento en la estadística somos el país con más contagios y más muertes en proporción con la población y esa cuestión ahí y el calendario de vacunas y yo estoy agendado hace no sé cuánto y recién me voy a vacunar el viernes y esa cuestión nos hace ver de que tenemos una necesidad de ver esa luz como hablábamos al principio, al final del túnel y como que puede llegar a reencauzar un poco o a su vez el hecho de que saber que hay una fecha para que, por ejemplo, yo me vacuno el 14 de mayo, después el 11 de junio, después 15 días más y bueno, ya calculo que para julio voy a poder hacer cosas que ahora no hago, o la tranquilidad de que si me lo agarro es más bien una gripecita y no la complicación que se está viendo. Esa cuestión no genera una ansiedad que se contrapone con esta languidez, no genera alguna cuestión más. Claro, sí, obviamente. Yo creo que el tema de las vacunas también fue y es un tema bastante que se interpreta de distinta manera, ¿no? Para mucha gente obviamente es un factor más de preocupación la vacuna en sí, más de ver la luz, a veces significa un poco más de preocupación por el hecho de me vacuno o no, qué tipo de vacuna me pongo o no. Encima eso, claro, sí. Me agendé y no me han llamado y yo dependo de que me llamen para poder ir a visitar a mis padres, por ejemplo, que viven en otro lugar, o para poder salir, salir o con otra tranquilidad, ¿no? Entonces a veces la vacuna también no solamente se vio como ese punto de bueno, por lo menos hay una esperanza, sino que al revés, para mucha gente fue un tema más de preocupación. El tema sobre el tapete, mucha gente en contra también, mucha gente con mucho video sobre los efectos. Así que sí, parecería como que toda novedad que va surgiendo de la pandemia tiene como sus dos caras, ¿no? Muchas veces. Y acá salta otra cosa de los temas que podíamos plantear hoy, que viene justito para engancharlo. Y ante esa ansiedad y la imposibilidad de moverme o de seguir cuidándome, o la responsabilidad de seguir cuidándome, digo, bueno, yo tengo que tratar esta ansiedad, tengo que tratar estos problemas y capaz que elijo terapia. La terapia a distancia, ¿cómo se engancha acá? Porque si no puedo ir a ver a mis padres más allá de que porque los quiero mucho y porque los extraño y como que ir hasta lo del psicólogo, digo, elijo ir a lo de mis padres, ¿no? Sí, exactamente. Si me voy a mover, me muevo para cosas que sean sumamente más por lo menos que uno sienta manera, pero por otro lado tenés
la contradicción de que si voy al psicólogo y tengo un problema de contagio con el psicólogo, bueno, yo qué sé, capaz que es grave y complicado, pero si es con mis viejos, no me lo voy a perdonar toda mi vida. Entonces a veces elegimos la movilidad como media extraña, ¿no? Y perdemos el sentido común a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo nosotros podemos entender qué es lo bueno a distancia, qué es lo que debemos hacer presencial y qué es lo que debemos esperar a que se cumplan los plazos? A mí, la psicoterapia a distancia lo que permitió justamente es eso, dar como mayor accesibilidad, ¿no? a que cualquier persona entre a terapia más allá de que no pueda ir. Uh-huh. Y esto también se ha traducido en incluso me parece que la terapia a distancia vino para quedarse, en el sentido de que mucha gente de otros departamentos, ¿viste? De otros países, también pueden generar el contacto con la terapia. ¿Qué pasa? A veces, porque nosotros también nos tuvimos que adaptar un poco, ¿no? Y ver qué onda con esto, ¿no? Si funciona o no, cómo va a ser. Como te decía hoy, se ha venido estudiando todo esto, porque ya vamos como por los 2 años básicamente de pandemia. Claro. Y bueno, los estudios dicen que como que la eficacia de la terapia sigue siendo bastante alentadora, más allá de que sea por la computadora, ¿no? Por celular. Uh-huh. Eso nos permite, bueno, generar mayores posibilidades cuando la pandemia cese en algún momento, ¿no? Uh-huh. Incluso hay personas que lo hacen no al adecuarse a estas nuevas dinámicas y a estas nuevas vida diaria, ¿no? Esta nueva normalidad, si se dice. Muchas personas incluso hacen la terapia en algún break del trabajo, uh-huh, o de alguna manera desde la oficina, o a veces, lo que a veces sí sucede es que el aislamiento, como decíamos también en otras columnas, ha generado el hecho de, bueno, convivir más tiempo con nuestra familia, ¿no? En la misma casa. Y a veces se dificulta en el sentido de hacer la psicoterapia a distancia, en el sentido de encontrar un espacio tuyo, claro, en tu casa, un rincón donde puedas hablar con ¿Cómo te digo yo desde la mesa del comedor que es casi irreconciliable la relación con la persona que está sentada en el otro lado de la mesa? Es complicado. Exactamente. Entonces, por los contras podríamos encontrar por ahí. Sin embargo, mucha gente le ha encontrado la vuelta, como decía, generar la reunión desde su trabajo, o incluso tengo algunos pacientes incluso que se van en el auto, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y conectamos desde ahí, desde su auto, y ya tenemos la sesión él tranquilo, sentado con el celular. Uh-huh. Claro, los dispositivos móviles te dejan bajar a la playa si estás en un lugar donde estás solo, claro, estar en la casa de alternativas, si movés la burbuja, como se dijo mismo en Semana de Turismo, ¿no? Si es tu misma familia, lo único que cambia de lugar, bueno, cambiate de lugar, pero los dispositivos móviles te permiten eso. Bueno, me voy en el auto, hago 5 cuadras y me pongo ahí y converso, claro, y estoy solo en mi lugar. Está bueno como se plantea. Y con respecto a desde el punto de vista profesional, ¿cómo hay alguna diferencia en el análisis? Porque yo creo que hay aspectos que en la videollamada o en la llamada telefónico no se ven, no se palpan. Para el profesional requiere de, bueno, hoy la hacemos de tal forma, de tal otra, ¿hay que mirar otras cosas o simple hecho con lo que dice el paciente, lo que se le pregunte, el intercambio, se puede sacar conclusiones similares que si estuvieran en una terapia convencional? O sea, en ese sentido, desde mi postura, de mi corriente, digamos, obviamente que sí es muy importante lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Cómo la persona se comunica con el cuerpo también. Y desde ahí sí hay que tener, por lo menos, observar, poder ver a la persona, ¿no? Pero eso es solucionable en el sentido de que bueno, simplemente si es que vemos que la persona está, o que queremos de alguna manera tener un mejor panorama de
de cómo está vestida o cómo está comunicándose de manera más corporal, nada, ubicarnos de una mejor manera en el espacio para que la cámara pueda captar ¿no? con mayor claridad posible y trabajar desde ahí. Después sí, hay otro tipo de terapias que sí, Claro. que tal vez sean más dificultosas, capaz que una terapia familiar puede ser, se puede complicar un poquito más porque ahí sí hay aspectos más que hay que estar atentos al mismo tiempo de más de una persona, ¿no? Claro. Y desde la pantalla se puede complicar, pero de alguna manera, como decía, una tiene su cara positiva, donde se puede aprovechar un montón, porque la guía, desde una orientación o incluso desde un proceso terapéutico, se puede hacer con total tranquilidad. Incluso, nada, personalmente también he tenido ya procesos que empezaron de manera online y han culminado el proceso también de manera online siempre. Claro. Y no tuvimos ningún tipo es una herramienta que vino para quedarse. O sea, que se puede tomar en cuenta como al punto de que mira, yo soy de Tacuarembó, estuve recorriendo y la verdad que los profesionales de Tacuarembó no sé, porque al Funari lo conozco por una cosa, al otro y digo, a ver, y escucho online la 98.5 y ahí hay un psicólogo que, bueno, lo llamo y desde Montevideo o desde Minas me va a atender, yo sigo acá en Tacuarembó y puedo, para eso también te abre un horizonte importante desde el punto de vista del paciente, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer terapia con alguien que lo vengo escuchando en la radio y me parece que está bueno lo que dice y a su vez no tengo ningún punto en común como para que yo entienda en fin, no sé, esa cuestión es como, a ver, no sé si es un mito o una realidad, pero viste que si conoces al psicólogo pierde esa cuestión ¿no? Se rompe esa cuestión de la terapia. Sí, no es un mito, ¿no? Pero sí puede pasar. Depende de cuánto te conozcas, obviamente también, ¿no? Claro, sí. Pero sí, con vínculos íntimos sobre todo, la cosa no. El análisis se deforma un poquito. Claro, no es aconsejable. No es aconsejable ni para el psicólogo ni para el paciente porque no se puede trabajar de la misma manera, básicamente. Así que claro. Desde ahí. Pero sí, yo creo que ha abierto un poco el abanico para el paciente puede elegir, ¿no? Claro. Porque si yo tengo que elegir viajar de Tacuarembó a Montevideo por 1 hora de terapia o volver, digo, no, me parece bárbaro lo que dice en la radio, pero no, es imposible. Es Sin embargo, en estas condiciones, por lo menos como una alternativa para identificar, porque yo creo que la gran mayoría de los temas que hemos hablado, mirá que hace un montón que venimos hablando y hemos tocado diferentes temas y algunos lo hemos vuelto a revisar porque nos generan desde los oyentes y a uno mismo más preguntas o más inquietudes. El tema es detectar qué es lo que tenemos, porque capaz que esto que empezábamos a hablar al principio, esto de la languidez, ¿no? Lo asociamos con un dolorcito porque hicimos tal cosa y ya creemos que es un problema más de salud física que psicológica y a la miércoles entreveramos todos los cables. Claro, sí, tal cual. Esto está bueno, ¿viste? Es un concepto que se está poniendo sobre la mesa a nivel como mundial, justamente para eso, para ponerle un nombre y poder identificar justamente esto que a mucha gente le está pasando, ¿no? Y poder actuar desde ahí. Claro. Pero sí, tiene mucho que ver, en cuanto a síntomas, tiene que ver con eso, ¿no? Con falta de motivación, una disminución de la productividad, pérdida a veces de sentido a las cosas, como un parecido en un aburrimiento mezclado con poca energía, que no llega a ser una depresión, no se da tanta esta carga penosa y negativa. Y bueno, desde ahí, como aparte, para agregar también, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque el aburrimiento te hace pasar por la heladera. Y para matar el aburrimiento es con azúcar, harina y con... Sí. Ojo con estar aburrido y empezar a comer azúcar y azúcar. Mal. Sí, entendiendo en algún sentido
o que está intentando crecer en algún sentido, también el aburrimiento pasa por ahí, ya como que no vale la pena tanto meterle a esto, porque está todo así igual, hace como 2 años que estamos acá, Claro. y como que parece que no todo, como que No nada hemos cambia claro, mucho, ¿viste? no hemos avanzado nada. No hemos Entonces, avanzado nada, como que no se piensa conscientemente, pero como que se siente, ¿no? claro, Como que todos claro. los días son iguales, y viene por ahí, y como algunos tips para agregar, ¿no? Para justamente hacer frente a esto. Es recomendable, ¿no?, fijar como ciertos objetivos, rearmar de alguna manera o armar ciertos objetivos a corto plazo y poner como los pasos para llegar ahí, para de alguna manera tener, primero, cuando uno va logrando eso que se determina, paso a paso, día a día, uno empieza a concebir como una conciencia de logro, ¿no? Y eso aumenta nuestra motivación, aumenta nuestra percepción de logro, como decía, y bueno, y nuestras ganas también. Entonces, identificar cada uno qué es, por dónde puede ir, ya sea probar con nuevas recetas en la cocina o generar un nuevo proyecto, ya sea en lo que estés estudiando, de nuevas maneras. Esto significa también llevar a organizar el día en base a eso, no dejarlo solamente en la idea, ¿no? Plantear directamente martes, miércoles, jueves, en tal horario me voy a dedicar a esto, y lo voy a ir metiendo de a poco, simplemente para que no se nos vayan los días en automático, claro, y la languidez sí. empieza a estancar más a la persona. Sí, un día atender el jardín, otro día atender otra cuestión que yo qué sé, ese enchufe que estaba suelto, que anda bárbaro, pero siempre estuvo flojo, ¿no? Claro, claro. O esa lamparilla que está llena de telaraña y cae el umbra menos, bueno, aprovechar para hacer esas cuestiones. Como está alta no la movemos nunca. Claro, lo importante es generar la planificación, generar el objetivo, decir qué vamos a hacer. A ver, tampoco porque estés en tu casa teletrabajando, te levantes, te pongas los zapatos, el pantalón de vestir, la camisa, la corbata, sacas afuera un rato, esperes como si fuera lo único, después te agarres del caño de la parra 40 minutos, como lo que mismo te pasa cuando vas a laburar, y bajes y llegues a la mesa de la cocina o del comedor como si fuera tu escritorio y armes la computadora. Tampoco la mímica de lo que no estás haciendo. Tampoco ponerse paranoico, ¿no? Decir, bueno, si yo me levantaba a las 7 de la mañana para entrar a las 9 a trabajar No, se trata de rearmar nuevos objetivos en base a lo que hay, ¿no? Claro. En base a lo que hay a nuestro alcance. Muchas veces tiene que ver con el ejercicio físico también, identificar, qué tengo en casa para poder encarar con esto. Y además hay momentos que con lo que se me ocurre a mí te dan ganas de decirme, si practicás con un poco de terapia, si probás con la terapia. Porque mirá que te planteo situaciones muy locas, ¿no? Mirá si el tipo se va a poner un traje y va a salir a la parra a agarrarse del caño 40 minutos, que es lo que demoraba en ir a trabajar. Pero ¿cómo son los tiempos? Claro, ¿cómo son los tiempos que tenías y que tenés ahora? Las cuestiones que también hay que tomar en cuenta, porque, a ver, hay gente que por ahí está desesperado por hacer cosas que hacía antes, ¿no? Y no hacerlo al punto de empezar a hacer esa payasada que planteaba yo, que sea diferente, que sea racional. Claro. Sí, sobre todo lo importante es eso, generar el objetivo, claro, ¿no? En base a lo que hay y la planificación, básicamente, porque recién ahí como que a veces es necesario como cierto empujoncito, ¿no? Para que la bola empiece a correr. Y el movimiento justamente a veces viene dado por eso, pero bueno, esto es a donde voy a apuntar, a donde voy a dar paso a paso para lograr cierta cosa, y eso se traduce en movimiento, y el movimiento es justamente lo contrario al estancarse y a lo que hablamos de sentirse lánguido, ¿no? Claro. Sí, a veces uno no es que esté 24/7 tirado en una cama, a veces uno cumple con lo que tiene que cumplir, no es que no esté trabajando, sino que trabaja, hace lo que tiene que hacer, le prepara la comida a los hijos, hace lo que tiene que hacer, pero de alguna manera eso también es estancado en el sentido de que no hay algo nuevo, un objetivo nuevo que nos impulse a
movernos más allá de simplemente cumplir con lo básico y lo Claro. necesario para el día a día, ¿no? Y se va haciendo cada vez más tedioso y cada vez más similar y al no ver Claro. como decimos, perdés ese objetivo de la motivación sin lugar a duda. Exactamente. Santiago, yo le recomiendo a toda la audiencia que tomen nota 098-644-350 y diferentes cuestiones, hagan un llamadito, generen la consulta, capaz que hay un tema para atender, capaz que es solamente esta cuestión de que no encontramos un poco el rumbo y es muy sencillo de resolver. Y yo siempre cuento la misma anécdota a la gente que me pide tu teléfono, le digo la verdad que hay una cuestión de honestidad de parte de Santiago que es muy buena y tiene que ver con esa anécdota que me contaste al principio de esta columna, que fue alguien que fue a consultar por depresión y era muy joven, o que él creía que tenía depresión, y en la primera pregunta fue, bueno, ¿y qué es lo que sentí? Bueno, pasa que me dejé con mi novia el fin de semana. Eso no es depresión, eso es un momento, eso es el duelo que hay que resolver. No estás en problemas, es natural, pues no todo el mundo tiene que estar en problemas y no todo el mundo pienso yo que precisa terapia, pero muchos de los que nos negamos a creer en la terapia en algún momento o se negaban a creer en la terapia, a veces tiene que realmente ordenar a través de la consulta. Y esto de la consulta a distancia me parece genial como herramienta para animarse. Capaz que todavía tenemos eso, si me ven saliendo de lo del psicólogo, imagínate, van a creer que estoy mal. No, Claro, sí, esas sí, cuestiones que hay hasta de prejuicio. 098-644-350 es el teléfono de Santiago Coitiño. Yo lo recomiendo plenamente. Querido Santi, Bueno, estamos en gracias. contacto para el próximo lunes con otro capítulo más de esta constante de poner arriba de la mesa cuestiones que no nos damos cuenta y que tienen solución sin lugar a dudas. Muchas gracias, como siempre. Muy bien, un abrazo grande, Mario. Gracias a vos, nos vemos este lunes. Que pases muy bien. Chau, chau. Chau, chau.